Listo, entonces tenemos nuestros moldes. Recuerda, moldes sencillos de una sola pieza y cuando vienen varias piezas. Entonces, vamos a tomar nuestras tijeras de papel. Estas son unas tijeras cualquiera, entonces recuerda siempre poner tu dedito gordo en el orificio más pequeño de la tijera y otros deditos en el otro orificio. A mí me gusta poner este dedo como de apoyo. Entonces abrimos bien la tijera. Aquí pareciera como para dummies, pero pues como te digo, pues prefiero pensar que eres principiante. Entonces abro la tijera bien porque eso me va a dar un corte más largo, ¿cierto? Este dedito va a ayudarnos a mover el papel y con este abrimos y cerramos para, digamos que esta mano no tiene que hacer esto, esta simplemente abre y cierra la tijera y con esta sí le vamos a dar como el giro. Entonces siempre que vamos a empezar el corte abrimos bien la tijera y aquí le vamos dando la curva, por ejemplo. Entonces, como la abrimos bien la tijera, la curva, o sea, como que la tijera nos permite, digamos, si tú lo haces así pequeñito, queda como mordisqueado. En cambio, si tú abres la tijera, pues el corte te queda más recto, te queda mucho mejor. Entonces nos vamos por todo el contorno que finalmente pues es el que nos interesa. Si de pronto nos interesa la imagen de adentro, o sea, amarillito de adentro, porque de pronto las puntas quedan un poco más definidas, bueno, lo importante es que pues simplemente elijas qué imagen es la que quieres cortar y listo, ya nos quedó cortadito nuestro primer molde. Ahora volvimos y abrimos. A mí, por ejemplo, me gusta siempre cortar un pedazo de papel primero, o sea, no, digamos, si imprimimos el corazón en una hoja grande, pues como que cortamos un cuadradito alrededor de la figura que tiene curvas para que nos sea mucho más fácil de trabajarlo y de manipularlo, ¿no? ¿Listo? Ya estamos terminando de cortar nuestro corazón. ¿Listo? Perfecto, entonces ya tenemos nuestra segunda figura, nuestro segundo molde. Y ahora nos vamos con el búho. Entonces, esto te recomiendo antes de cortarlo, escanearlo. Bueno, escanealo antes. También te voy a mostrar cómo puedes usar la figura que ya tienes así marcadita o la que imprimiste. También te puede servir en caso de que tú no quieras guardar moldes y quieras ser más rápida y no ponerte a hacer este tema del dibujo, pues tú puedes hacerlo directamente con la figura, o sea, ir cortando las piezas desde acá. Bueno, entonces, como te decía, a mí me gusta como quitar los excesos de papel. Estas piecitas me sirven después para otra cosa. Entonces yo lo que hago normalmente es que corto cada una de las piezas, la dejo como así cortadita y paso la tijera por ese contorno. Retiramos lo que no nos sirve. Vamos por la línea. Lo que te decía es que cuando estas líneas son gruesitas, a veces las personas se confunden porque sienten que la figura no les va a quedar perfecta y no saben si irse por fuera de la línea o por dentro. Entonces, pues para no generar esa confusión, de pronto hazlo con un marcador, un esfero más delgadito. En mi caso, digamos, no tengo problema con el Sharpie, me gusta. Recuerda que estas son imágenes tomadas de internet, pero tú lo puedes hacer, digamos, si eres buena dibujante
y te gusta el tema del dibujo, pues también digamos que no tienen que ser imágenes necesariamente que encontremos en Google. Lo que pasa es que Google obviamente es un banco impresionante de imágenes donde vamos a encontrar todo lo que queramos, lo vamos a encontrar en Google. Entonces digamos que esa es la ventaja y esa es la razón por la que a mí personalmente pues me gusta. Me parece que a veces hago cosas dibujadas a mano, pero no, digamos que el dibujo no es mi especialidad. A veces por rapidez, si necesito de pronto un animalito, alguna cosa que sea de trazos muy sencillos, un animalito kawaii que no tenga mucho detalle, pues sí, la verdad sí lo dibujo en un papel y corto, pues ahí empiezo a cortar como las imágenes, ¿no? Eso está en gustos. Pero lo que quiero es que sepas que a partir de una imagen, bien sea dibujada por ti o, o que la hayas encontrado en Google, pues la puedes convertir en un proyecto, en un molde. ¿Listo? Esa línea me quedó como chuequita. En los colores, pues claro, ya ahí tú puedes jugar con las combinaciones, tu color favorito, o de pronto si es alguien que te encargó el búho, pues también puedes preguntar cuáles son los colores favoritos y jugar con los colores. A mí, por ejemplo, con el ratón Pérez me pasa que me dicen, bueno, yo quiero un kit de ratón Pérez, pero a mi niña le gusta mucho el color amarillo o le gusta el color morado y rosado. Y pues ya uno como artista, pues uno ya puede analizar y pues elegir una combinación que sea bonita y que te imagines que sea como del gusto. Entonces, por ejemplo, cuando uno está preguntando o cuando uno le están pidiendo, uno puede hacer unas preguntas claves preguntando cuáles son los colores favoritos de la persona que va a recibirlo y ya uno hace unas combinaciones. En mi caso lo hago así para que de pronto no sea doble trabajo estar mostrándole los colores a la persona, los colores de paño, porque pues eso quita tiempo obviamente, son fotos y muchas veces las fotos tampoco te indican exactamente cómo es el color. Listo, ya tenemos nuestras piecitas. Estas piezas las voy a dejar aquí a un lado porque también te quiero mostrar cómo puedes hacerlo. Si no tienes tu intención de guardar moldes y todo eso, entonces también, por ejemplo, desde la imagen puedes también cortar los moldes. Bueno, esta es otra opción en caso de que tú, pues, digamos que quieras hacer rápido las cosas y no te interese guardar el molde. Entonces, lo que puedes hacer es cortarlo desde acá, ¿cierto? Y vas cortando las piezas. Aquí tienes que analizar de todas maneras. Aquí te recomiendo cortar como todo el contorno. Y de todas maneras, sí te recomiendo que analices cuáles piezas van encima, cuáles van debajo, ¿cierto? Porque te acuerdas que aquí dejamos un pedacito de tela, bueno, bien lo cortes directamente de la figura o lo hagas a tipo de molde, más analizado como lo hicimos en esta opción. Igual vas a tener que revisar cuáles son las capas, cuál va debajo y vas a tener que dejarle ese pedacito de paño adicional. ¿Listo? Entonces digamos que en este caso si tú haces el corte directamente desde la figura, entonces puedes empezar con el contorno, empezar con lo de afuera y luego vas cortando y vas cortando la imagen hacia adentro, es decir, digamos, acá tienes ya la figura, perdón, se cortó acá, la figura de la alita, entonces aquí ya sabes que tienes que dejar una pieza adicional
cortas esta, o sea, la pasas a la tela y luego la interna y así. Vas cortando por capas, ¿listo? Eso en caso de que no te interese guardar piecitas adicionales. Entonces, por ejemplo, acá yo corto, digamos, le quito las alas. Y aquí ya queda el contorno. Entonces ya después de que corto esta pieza verde, entonces puedo cortar, por ejemplo, ya el ojo externo. Esta es otra manera de ir haciéndolo, o sea, vas como despedazando la imagen. Esto yo lo hago muchas veces porque, bueno, la verdad yo confieso que no soy tan juiciosa guardando moldes. Entonces yo muchas veces lo hago así porque necesito como rapidez y necesito salir rápido del proyecto y no me interesa el guardar el molde porque de pronto es muy sencillo o algo así. Entonces simplemente voy cortando. Mira, por ejemplo, aquí corté esta pieza. Entonces ya después, por ejemplo, como solo necesito una forma de ojo porque el otro ojo lo quiero hacer del mismo tamaño para esta figura específica. Entonces corto esta pieza y esto lo dejo ahí. Entonces ya corto esta pieza en blanco y luego entro y corto esta figura con mucho cuidado porque ya es más pequeñita, entonces ya me toca darle como un trato más delicado. Y ahí, por ejemplo, ya voy teniendo las piezas, si te das cuenta. Voy teniendo las piezas. Esto viene siendo esto, solo que esto lo tradujimos acá para que tú sepas cómo puedes hacer moldes, almacenar moldes. ¿Listo? Entonces aquí yo pienso que con eso te puedo dar como una idea de cómo las dos formas en las que puedes hacer los moldes. Ahora sí, vamos a pasar a cortar el material. Listo, entonces tenemos nuestras dos figuras, ¿cierto? Las dos figuras sencillas, vamos a empezar con ellas. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? O sea, ¿por qué dos? Porque quiero mostrarte cómo pasar los moldes a la tela de dos maneras. Bueno, digamos que en este sentido yo empecé a cambiar un poco porque como te contaba, pues yo antes no usaba como este tipo de herramientas como los esferos o lápices, marcadores o esferos, perdón, borrables, que son una muy buena alternativa y es muy usado por las manualistas. Entonces, la otra técnica es unir el molde. A ver, vamos por acá con el material. Entonces, vamos a usar el amarillo, vamos a hacer una estrella tradicional, ¿cierto? Y vamos a usar nuestro paño rojo para hacer un corazoncito. Perdón, voy a cortar la pieza que necesito para no desperdiciar. Obviamente pues uso mis retazos. Listo. Entonces tenemos estas dos formas. Tenemos la estrella y tenemos el corazón. En este caso voy a probar estos esferos y marcadores en el paño amarillo, que es más clarito el color. Bueno, en cambio en el corazón, por ejemplo, voy a usar una técnica que era la que yo usaba hasta hace muy poco tiempo, que es poner la figura sobre la pieza de paño. Obviamente verificamos que quede paño al fondo. Cuando digo paño me refiero también al fieltro. Bueno, es que aquí en Colombia le llamamos paño, entonces no te vas a confundir. Entonces tenemos el corazón, tenemos la pieza, simplemente atravesamos el alfiler. Por eso me gusta trabajar con alfileres de cabecita plana. Entonces simplemente ajustamos, como que pegamos la tela con el papel, por detrás se ve así. Por eso me gusta trabajar con papel. Van a ver manualistas que vas a ver que les gusta pasar sus moldes a cartulina. En mi caso, pues a mí me gusta mucho el papel porque siento que como que lo podemos imprimir y nos queda fácil como manejar los moldes así. Listo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra tijera de tela. Acuérdate que no es la misma tijera del papel. Y vamos a recortar en todo el contorno de la figura. Nuestros deditos aquí son súper importantes porque obviamente los ponemos súper cerca
de donde está pasando la tijera para darle como firmeza al papel. ¿Listo? Entonces así es una manera de cortar la figura y nos queda nuestro corazón. Ahora te voy a mostrar la otra técnica, que es ubicamos la figura y usamos bien sea un marcador. La diferencia de este es que este con el calor se desaparece la tinta, bueno, solo que este pues obviamente en marcador es más sencillo el trazo. Con el esfero ya nos toca hacer un poco más de presión. Con este marcador puedes retirar con un poquito de agüita o con el tiempo se va deshaciendo, como que la pintura se va evaporando. Entonces te recomiendo no marcar como tan fuerte. ¿Listo? Ahí vamos poniendo como los deditos para que el papel no se nos mueva. Si quieres puedes ponerle un alfiler para que lo sostenga, si no, pues no hay problema. Así como lo estoy haciendo, está bien. ¿Listo? Entonces ahí ya nos quedó la figura. Aquí. Creo que aquí me salió un poquito. Y exacto. Listo. Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Hay manualistas que tienen como sus moldes en cartulina. Entonces, cuando traspasan la figura a la tela, pues como que digamos que les queda como más definida la imagen, pero a mí me parece que con papel es suficiente. ¿Listo? Entonces también con nuestras tijeras de tela cortamos el contorno por donde pasó el marcador. Porque yo me he rehusado a usar marcador, porque me da como impresión manchar el paño. La ventaja de estos marcadorcitos o esferos, los que encuentres borrables, es que pues esto no va a dañar el paño, simplemente estos colores se van, ¿listo? Inclusive si tú les pasas el dedito, te das cuenta que se empieza a evaporar. Listo, tenemos entonces nuestra figura. Ahí ya están las dos técnicas de cómo puedes hacer esos cortes. Y ahora, pues nos vamos con nuestra figura más compleja, la que elegimos para este taller, que son estas piecitas. Entonces, en las piezas normalmente se les pone el color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en esta pieza, no sé, si tú ya quieres hacer una sugerencia, por ejemplo, si vas a entregar materiales, pues para que tu alumno o para la persona que vaya a comprar el molde se guíe el color específicamente, tú puedes escribir el color en cada una de las piezas. En mi caso, pues como me gusta que las personas jueguen con sus colores, que vean las combinaciones perfectas, o sus combinaciones preferidas, pues no me gusta tanto sugerir el color. Solo cuando ya es un proyecto específico, ¿listo? Cuando ya se necesita que quede de una forma específica. Por ejemplo, cuando yo envío los kits y ya vienen los materiales, pues pongo el color para que la persona sepa qué color o qué pieza es la que debe usar para hacer este corte. Entonces, en este caso, yo voy a me voy a guiar un poquito me inspiré en estos colores, pero voy a utilizar otros. Voy a utilizar este color para la barriguita. Voy a usar estos dos verdes, que fueron los que se me ocurrieron en este momento cuando fui a elegir los colores. Y obviamente el blanco y negro, que son necesarios también para nuestro proyecto. Bueno, para los ojitos. Estos dos colores. Entonces, bueno, vamos a trabajar con estos. Ya vamos a ir cortando pieza por pieza. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar estas piezas a los colores que elegimos. Como te digo, yo elegí esta combinación que me parece como bonita, un poco inspirada en la original, pero jugando con un poquito más de color, por ejemplo, la pancita rosada. ¿Listo? Entonces recuerda que hay dos técnicas. Puedes pasar la figura al paño de esta manera,
o puedes usar el alfiler. En mi caso, como te digo, pues como que me siento más acostumbrada al tema del alfiler, entonces te voy a mostrar cómo voy a cortar la pieza. ¿Recuerdas que aquí dijimos que necesitábamos una piecita de este color? Bueno, pues esta es la que vamos a hacer. Como esta figura no se va a rellenar porque hasta ahora estamos trabajando en figuras planas, entonces digamos que no necesitamos dejarle un sesgo. ¿Por qué digo el sesgo? Me anticipo y te hago un spoiler. Porque cuando nosotros rellenamos una figura, la figura se va a deformar, es decir, como que va a quedar más angosta dado que el relleno genera un volumen, entonces por ende como que se recoge un poco. Entonces yo ahí sí siempre recomiendo como ampliarla un poco más la figura para que cuando se reduzca, cuando le pongamos ese rellenito por dentro, pues no nos vaya a cambiar sustancialmente la figura. ¿Listo? Vamos a cortar ahora la tela de la pancita. Aquí estoy utilizando, ¿recuerdas que te conté sobre el paño estampado? El paño estampado Santa Fe, pues ese lo vamos a utilizar aquí. ¿Listo? Tenemos nuestra otra pieza. Algo que puedes ir haciendo es poniendo a un lado como las piezas que ya cortaste. Por ejemplo, lo voy a dejar aquí arriba las piezas que ya corté y voy dejando las piecitas acá. Aquí, por ejemplo, cuando corto una pieza pequeña, como esta, por ejemplo, entonces aquí la vamos a hacer en un paño negro que nuestros marcadores no nos van a servir. Hay personas que utilizan marcadores blancos, o sea, como esferos blancos de gel, para cortar, para marcar la piecita y luego cortarla. En mi caso, a mí me gusta como cortar el pedacito que voy a necesitar. Pongo la uña y con mis tijeras pequeñitas, aunque también puedes hacerlo con tijeras grandes, no te preocupes, solo tienes que hacerlo muy delicadamente. Te ayudas porque mira, es un trabajo de equipo entre tus manos, ¿ves? Tu mano izquierda está sosteniendo el fieltro y tu mano derecha hace el corte. Si tú prefieres marcarlo con tiza o de otra manera, este tipo de piecitas delgaditas, pues lo puedes hacer, ¿listo? A mí, por ejemplo, pues me gusta como definir las piezas sin el molde después, porque lo que busco es que me quede como esta curvita. Entonces, dejamos esta así, retiramos el exceso y cortamos el segundo ojo. Acuérdate que este es nuestro iris específico para este diseño. Aquí, por ejemplo, lo que puedes hacer es cortar así y luego si ya te vas al arco de esta manera y listo. A mí me gusta como quedó así. ¿Listo? Entonces, pues miras la pieza y si quieres de pronto quitarle como algún pedazo, definir, bueno, eso ya tú lo miras. Pero a mí me parece que ambas quedaron bonitas. Estas piezas pequeñitas obviamente requieren más delicadeza a la hora de cortar. Listo. Entonces, ya tenemos esta piecita cortada. Ahora vamos a cortar esta azulita, por ejemplo, que es el ala exterior. Acuérdate que de esta necesitamos dos. Entonces, algo que puedes hacer es doblar la pieza de fieltro, si es que es fieltro de este calibre, que no es tan grueso, y puedes cortar las dos al tiempo, ¿listo? Esta es una posibilidad. Si ya te sientes como que no cortas bien, pues no te preocupes, puedes cortar una a una. Aquí yo voy a cortar las dos al tiempo para que veas cómo pues también puedes como ahorrar tiempo y cortar de una vez como las dos piezas para que nos quede simétrico, tienen que quedar lo más parecidas posible, pues que mejor que cortarlas al tiempo, ¿no? Repito, si te sientes más cómoda
pasando la figura con marcador o esfero al paño, lo puedes hacer obviamente. Mira, retiro el alfiler y me quedan las dos piecitas, ¿sí ves? Y ya me quedan simétricas. Creo que esa es una buena alternativa. A mí me gusta mucho trabajar así. Con esta piecita pequeña, que la quiero hacer de este verde, también lo puedes hacer. Entonces ubicas la pieza. Aquí vamos a hacer una cosa. Aquí lo voy a hacer con el marcador para que veas que también puedes hacer. Mira, es más, voy a usar el esfero borrable para que también veas el uso del esfero. Entonces tú pones la figura y marcas. A mí eso es lo que pasa, que siento que como que el esfero me toca reteñirlo. Entonces pues no es que me guste mucho marcar el fieltro, no sé. No sé, de pronto es gusto personal, pero pues tú lo puedes hacer como te parezca mejor. Bueno, entonces simplemente le das formita a la figura, como que pasas, como que la calcas al fieltro. Y listo. Entonces ahí ya te quedó marcada la figura. Recuerda que, por ejemplo, con tu plancha del pelo, simplemente la acercas y ya esto rojo se va. ¿Listo? Entonces aquí me voy. Aquí también estoy cortando las dos figuras al mismo tiempo. Entonces, con eso, aprovecho y te muestro las dos opciones que tienes. Como las dos herramientas, ¿listo? Si no tienes borrable, pues también puedes, digamos, marcar la pieza. Y lo que puedes hacer es que la parte donde quedó marcada sea la de atrás. Por ejemplo, así, ¿sí ves? No se ve el marcador. Aquí sí se ve, aquí no se ve. Aquí, por ejemplo, este corte no me quedó tan bonito, entonces lo puedo perfeccionar con mi tijera pequeña. Y listo. Ya tenemos nuestras dos piezas. Estas piezas van acá. Mira. ¿Sí ves? Entonces ahí es donde yo te digo que puedes jugar como con las capas, como con las capitas para saber cuál va adelante, cuál va atrás, y ahí le vas a dar como, a pesar de ser una figura plana, le vas a dar como una especie de volumen bonito a tu proyecto. Pues mira, ya vamos a ir como armándola un poquito para saber cómo va. Tú te puedes guiar, por ejemplo, con esta figurita para saber dónde vas a ubicar los ojos, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tiene que ir la pieza. Aquí más o menos, digamos, para no perderte de dónde quedó el ala, puedes hacerle dos lineecitas aquí para saber dónde ubicarla. Como yo no lo hice, simplemente como a ojo, reviso y digo, bueno, así sería, así ubicaría la pieza. Digamos que asumamos que este búho va para un libro sensorial. ¿Listo? Entonces voy dejando como ahí. Vamos a cortar esta pieza. Esta pieza también la quiero de este verde. Entonces le ponemos el alfiler. Cortamos un rectángulo para que me quede mucho más fácil después cortar la pieza. Para que cuando trabajemos en ella no tengamos un pedazo de paño grande que nos va a dificultar el manejo del fieltro a la hora de cortarlo, ¿cierto? Entonces es mejor que cortes como la piecita y tú simplemente retiras el exceso, lo que no nos sirve, lo que no va a la figura. Aquí esto me tiene que quedar bien punteadito. Como puse el alfiler en toda la mitad, no me permite meter la tijera hasta ahí, entonces lo hago de esta manera. Y listo. Entonces ya tenemos la parte de afuera de los ojitos.
como te digo, nos podemos ayudar con esta figura, por ejemplo, la ponemos acá y ahí ya sabemos a partir de dónde van los ojitos, a partir de ahí. ¿Listo? Este es un tip que te doy. Ahí, digamos, con este tip uno puede organizar como la figura para que no le vaya a quedar a uno como muy diferente. Listo, estas alitas, estos moldes ya no los necesito, los voy despejando el camino. Ahora vamos con los ojos. Entonces, normalmente cuando yo hago círculos, normalmente los hago a mano alzada, es decir, corto como el cuadradito donde está la figura, mira, estos son los bordes y pues yo misma como con la tijera voy haciendo el círculo. Sin embargo, en este caso vamos a usar el molde, entonces te recomiendo, por ejemplo, poner el dedito. Poniendo el dedito así, pues como que presionas el papel con el fieltro y ahí ya puedes ir dándole como la forma. Esto por lo que el ojo es realmente pues relativamente pequeño. Listo, vamos ubicando sobre la pieza. Mira cómo está quedando de divino. Cortamos y ahora retiramos el exceso con nuestras tijeras de fieltro. ¿Listo? Aquí me quedó como feito, entonces simplemente vuelvo y paso la tijera. Para arreglarlo. Lo bueno de este tipo de manualidades es que el paño se deja arreglar súper fácil. ¿Listo? Entonces ya tengo ahí los ojos. Entonces ya tengo acá las figuritas negras, los iris negros. Y tenemos nuestra pancita, que creo que va así, sí. Va nuestra pancita. Y ahora nos falta el pico y las paticas. Esas serían las figuras que me hacen falta. Entonces despejemos aquí el camino. Porque vienen figuras pequeñitas. Yo me he dado cuenta que a las chicas esta parte, digamos, de cortar figuras pequeñitas se les dificulta mucho. Por ejemplo, a mí me fascina hacer los ojos en fieltro y cuando yo les sugiero a las chicas que les pongan los ojitos y que hagan los círculos pequeños, digamos, cuando hemos hecho kits o videotutoriales, se nota que se les dificulta hacer circulitos negros. Entonces yo digo, bueno, las figuras pequeñitas también forman parte de los detalles y pues si nosotros queremos que nuestro proyecto tenga así detallitos muy lindos, pues claramente las piezas chiquitas van a estar presentes. Entonces digamos que yo pienso que no debemos como evitarlas, simplemente trabajarlas con mucha dedicación, con mucha concentración, paciencia. Por eso te recomiendo tener unas tijeritas pequeñas que te van a facilitar mucho la vida. Mira, a pesar de ser una imagen pequeña, a ver, la pongo acá para que veas bien. Mira, queda muy bien cortada si lo haces con la paciencia del caso. ¿Listo? Entonces acuérdate siempre de cortar como, digamos aquí en esta, siempre como una pieza más grandecita de la figura para que te sea también fácil de manipular. Y cortas. Haces los cortes. Por eso me gusta como cortarlo así, con el papel, ¿cierto? Porque siento que ahí voy a ser más fiel a la imagen. Cuando nosotros trazamos el contorno con esfero, pienso que queda un poquito más ancho, no sé, como que no me siento tan cómoda trabajando con él. Listo. Entonces ya tenemos las patitas y nos falta el pico. Este piquito es como un rombo. Entonces también cortamos el pedacito.
Nos ayudamos con los dedos. Y listo, le ponemos el piquito. Nos quedó hermosísimo, ¿listo? Ahora pasamos a... Ahora, tenemos ya las piezas. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer, qué vamos a pegar, qué vamos a coser. En este proyecto me gusta porque vamos digamos que desde ya, a pesar de ser un proyecto plano, que puedes simplemente pegarlo todo con silicona, pero aquí podemos hablar de puntaditas, de detalles que te van a embellecer este proyecto, que aunque parece sencillo, realmente sí puede ser mucho más bello. También te quiero enseñar a estampar un nombre, también te quiero enseñar a poner algunas figuritas, algunos bordados, para que sepas cómo una figura sencilla, que parece muy sencilla, la puedes armonizar, ¿listo? Y personalizar y así también ponerle tu toque personal. Recuerda que la idea no es que hagas exactamente lo que yo hago, sino que te doy varias alternativas. Existen muchísimas más, existen formas de decorar de muchas maneras, pero aquí te quiero dar como algunas para que sepas también cómo figura sencilla le puedes dar ese toque, un toque tuyo, el toque que más te guste y que te caracterice.